Shalom, shalom, Rabotai. Estamos en la parashá Vayislach, envió. Y vamos a leer un párrafo en el capítulo 32, versículo 14. Dice, pernoctó allí en aquella noche y tomó de lo que traía en su mano un presente para Esab, su hermano. 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas que dan de mamar con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 asnas y 10 asnos. Los entregó en mano de sus siervos, cada rebaño aparte, y dijo a sus siervos, pasen delante de mí, y un espacio pondrán entre rebaño y rebaño. Ordenó el primero diciendo, cuando te encuentres con mi hermano y te pregunte diciendo, ¿de quién eres tú? ¿A dónde vas? ¿Y para quién son estos delante de ti? Le contestarás, de tu siervo Jacob es un presente enviado para mi señor Esab, y he aquí también él viene detrás de nosotros. Ordenó también el segundo, el tercero y todos los que iban detrás de los rebaños, diciendo, como estas palabras ustedes hablarán a Esab cuando los encuentren. Le dirán también, he aquí tu siervo Jacob detrás de nosotros, porque él se había dicho, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, luego veré su rostro, quizás me perdone. Pasó el presente delante de él, y él pernoctó esa noche en el campamento. Se levantó en esa noche, tomó a sus 2 mujeres, sus 2 doncellas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Yabok, y los tomó y los hizo pasar el arroyo, e hizo pasar lo que era de él. Bueno, acá toca varios temas, pero no nos da tiempo ver tanto. Varios temas, pero uno de los puntos aquí centrales es nuestro pasado. Nuestro pasado, siempre hay cosas que hay que rectificar. En el caso de Jacob, el pasado tenía que ser rectificado. Él sabía que había engañado a su hermano, y esa le pesaba en su corazón. Mira, un hombre que está pegado al Eterno, un hombre que está pegado a la Torá del Eterno, cuando recuerda cosas en el pasado, situaciones X, Y, Z, le duele su corazón. ¿Y sabes por qué le duele el corazón? Porque verdaderamente este hombre ha hecho una rectificación, y aquí se muestra precisamente en la vida de Jacob Avinu, se nos muestra el aspecto importante de la teshuvá. Él había hecho teshuvá y había hecho una rectificación en su vida, y esa rectificación en su vida era precisamente la cuestión de que le pesó seguramente en los tiempos de soledad en el desierto, en los tiempos de frío, en las noches, cuando estaba pastoreando los rebaños de su suegro Labán. Seguramente que él se recordaba y se acordaba de esta situación, porque estas palabras que acaba de decir le dolían en su corazón. Y entonces tenía que hacer una rectificación, hizo una rectificación, y se muestra. ¿Cómo se muestra? Acercándose a su hermano, sabiendo que su hermano estaba enojado, sabiendo que su hermano lo había amenazado de muerte, sabiendo que su hermano no lo había perdonado, y que él venía con toda su familia, sus mujeres, sus hijos, y que él temía por la ira de Esab. ¿Por qué? Porque sabía cómo era Esab, porque sabía que el odio que engendra el ser humano en el corazón no es tan fácil de quitar, no es tan fácil de disminuir o de hacer un lado, no. Y entonces eso le afligía mucho, a lo mejor no tanto por él, pero se afligía por su familia, se afligía por su descendencia, y esto le podía mucho. Entonces, como decía yo, el pasado muchas veces nos alcanza, muchas veces está ahí latente,
Y te voy a decir que el Eterno nos da la oportunidad de hacer rectificación. En este caso, en el caso de Jacob, el Eterno permitió que el Eterno volviera a casa, porque ese era el destino de Jacob y toda la descendencia de él, y que se desarrollaran, se multiplicaran más tarde. Pero en este momento el Eterno está confrontándolo con su pasado. Y qué bueno, porque te voy a decir que si nosotros no resolvemos las cosas del pasado, eso nos va a causar grandes males y grandes daños en nuestra vida. Si nosotros tomamos a la ligera la situación, las circunstancias, sobre todo las decisiones y las cosas que en un determinado momento tomamos y que causaron daño a nuestros cercanos o nuestros lejanos, esto nos alcanza. Tarde que temprano el Eterno nos pone en el punto a donde se ve si realmente nosotros nos arrepentimos para hacer una rectificación y salir al final del día de esas situaciones del pasado. El pasado nos asedia, ¿no? El pasado toca nuestras vidas. Y mientras nosotros no hagamos una rectificación, el pasado va a seguir latente, haciendo daño en la vida de todos. El caso de Jacob tenía que confrontar a su hermano, tenía que acercarse a su hermano, tenía que restaurar la relación en la medida que se pudiera. Pero ese era el sí y el amén que debería de llevar a cabo. Y él lo sabía, él lo sabía. Tú y yo no somos tontos, a veces nos queremos hacer tontos, pero la realidad es que el Eterno, quien es bendito, sabe en qué áreas de nuestra vida tenemos que hacer rectificación y tenemos que hacerlas. Porque al final del día, si no, ese pasado nos va a seguir mermando la fuerza, nos va a seguir creando problemas, no nos va a permitir vivir una vida, no digamos en shalom, sino creciendo y uniéndonos cada vez más al Eterno, quien es bendito. Y entonces eso causa de alguna manera degradación o más bien causa una barrera en nuestra vida y daño interior en nosotros, porque en la medida que tú vas creciendo, en la medida que tú vas hacia arriba en tu relación con el Eterno, tú sabes que eso te duele más. Te duele más. Es decir, aquellas cosas que no se rectifican del pasado, en la medida que tú vas creciendo y uniéndote con el Eterno, te duelen más. ¿Por qué te duelen? Te duelen por una razón. Tienes que hacer rectificación. Tienes que hacer rectificación. Y mientras no hagas la rectificación, mientras no hagas una techubá correcta, kosher, entonces esto va a crear muchos conflictos en nuestra vida. En el caso de Jacob, él decidió regresar y sabía que tenía que confrontar su pasado con su presente. Tenía que hacer una rectificación profunda y con mucho valor, porque él sabía desde que decidió regresar a la casa, desde ahí las cosas estaban moviéndose y moviéndose y moviéndose y tenía muchas cosas en su corazón. Pero antes de que decidiera regresar a casa, el pasado lo atormentaba seguramente, pensando que había engañado a su padre y a su hermano, y esto le causó grandes daños, como por ejemplo que Labán lo engañara, con su esposa, su mujer, Rachel, y que le diera rica. Ahí se empezó a ver los resultados. Desgraciadamente, lo que nosotros hacemos nos alcanza. Nos alcanza. Y entonces, si tú puedes limpiar la hoja, si tú puedes limpiar la hoja, porque realmente quien limpia la hoja es Hashem, pero cuando tú haces teshuvah. O sea, las condiciones para que el Eterno cambie las circunstancias en nuestra vida es cuando nosotros hacemos teshuvah. Y en el caso de Jacob, el Eterno seguramente ya había mostrado a Jacob que era necesario que hiciera teshuvah. Y esto no es que aquí estaba haciendo teshuvah,
No, esos son el resultado de que él hizo Teshuvah. Estaba ahí, ya en la tierra, iba a ver a su hermano, pero dice, pues tengo que reconciliarme con él. Tengo que hacer la rectificación correcta. A veces hay gente que tuvimos un conflicto, una desavenencia en el pasado. Pues ¿sabes qué? Tenemos que tratar de rectificar eso. Y el hecho de que tú lo hagas, si la otra persona no quiere hacerlo, no está obligado, pero nosotros, por el nivel, por la situación y el punto donde nos encontramos en nuestra relación y el pacto con el Eterno, estamos obligados a hacer esas rectificaciones. Y el pasado va a cambiar. Y cambia porque el Eterno ve un verdadero arrepentimiento en tu vida y entonces Él te ayuda a salir de ahí y cambia las cosas. Te entrega una página limpia para que tú puedas seguir adelante y no sigas cargando con el dolor, con la circunstancia, con aquellas cosas que tú hiciste en el pasado y que al final del día son un lastre y también no te permite vivir con una pureza que el Eterno quiere realizar en tu vida. Y por lo tanto, en la medida que tú creces, el Eterno no despluma la gallina de un trancazo. Es decir, Dios no sabe que hay muchas cosas en nuestra vida y necesita ir quitando cosas y hasta el final, a veces si el hombre no hace rectificación, el Eterno permite que esta rectificación venga porque es necesaria. ¿Estamos en un proceso de rectificación? Sí. ¿Estamos en un proceso de transformación? Sí, pero necesitamos la Teshuvah. Así que mis amados hermanos, aquí vemos en la vida de Jacob una situación bien importante, trascendente, para que nuestras vidas sean transformadas y nuestro pasado quede cancelado para vivir una vida presente, honrando al Todopoderoso, al Santo de Israel y desde luego creciendo nosotros. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.